Muy bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos hoy día a hablar de dos importantes temas que tienen que ver pues con la primera revolución industrial y la revolución francesa. Pero antes pues de tocar estrictamente lo que es la primera revolución industrial, tenemos que también tocar un tema fundamental que se dio en la Europa del siglo XVIII. Es decir, entre el siglo XVII y el siglo XVIII va a surgir una nueva corriente filosófica a la cual llamamos la ilustración, que va a ser una forma de pensamiento por el cual Europa va a cambiar significativamente y que es una corriente filosófica de la burguesía. Recordemos que la semana pasada habíamos hablado del feudalismo, ¿verdad? Y ¿se acuerdan qué institución es la que va a prevalecer en ese, en, en ese tiempo? ¿Se acuerdan cómo se llamó esa institución que va a través de sus ideas de la escolástica, de la fe, va a tratar pues de controlar a las masas? ¿Cómo se llama esa institución, jóvenes? Humanismo. El feudalismo sobrevivió una institución que incluso va a traspasar, va a sobrevivir pues al humanismo, al renacimiento, ¿no? Hablamos de la iglesia, ¿no? La iglesia. Ahora, la escolástica es la corriente filosófica que va a prevalecer enormemente mm, a en la iglesia católica. Y va a ser justamente la ilustración que va a combatir esa ideología, ¿no? La ilustración es más que todo un pensamiento que va a estar en contra del antiguo régimen, es decir, en contra pues del absolutismo, donde el monarca pues era todopoderoso, donde la iglesia pues tenía una, toda una maquinaria de poder, ¿no?, por el cual sometía a las masas, etcétera. Claro que la ilustración pues justifica esos hechos porque también quiere generar pues un interés, es decir, tomar el poder también en esas instituciones, principalmente pues en el aparato político, ¿de acuerdo? Entonces, y obviamente es un pensamiento que surge en Inglaterra, porque muchos consideran o piensan pues que se da esto en Francia. No, la ilustración logra tener fuerza y hegemonía en Francia, eso sí, pero nace en Inglaterra. Muchos pensadores franceses van a coger la ilustración y van a utilizarlas en beneficio, obviamente, de la burguesía francesa que buscaba el poder. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchos dirán, profesor, ¿y qué tiene que ver la ilustración con la primera revolución industrial? Bueno, hay que recordar pues que eran cambios muy significativos que se estaban dando. Por ejemplo, eran tiempos donde las reformas religiosas estaban dando con mucha fuerza. Recuerden que hubo un cisma al interior de la iglesia, ¿no? Por un lado, pues prevalece la iglesia católica y por otro lado, pues surgen las iglesias nacionales, a la cual nosotros llamamos los protestantes, ¿no? ¿Hay por ahí alguien que se acuerda de un movimiento protestante, por ejemplo? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? Hablamos pues de Martín Lutero, ¿se acuerdan o no? Martín Lutero. Está pues, por ejemplo, Juan Calvino, claro, ¿de acuerdo? Entonces eran iglesias obviamente que van a estar ahí básicamente como una manera de frenar, ¿no?, el poder o debilitar poder de la iglesia en beneficio de la burguesía. Como parte pues de estos movimientos, de estos continuos cambios que se van a dar en Europa, pues surge la ilustración. Para mucho era, profesor, y explíquenos rápidamente pues qué es la ilustración para luego ir de lleno al tema que nos interesa, que es la primera revolución industrial y luego la revolución francesa. Claro que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de la ilustración, como yo te menciono ahí, es un movimiento ideológico, ¿no? Eh, de la burguesía que va a criticar pues al antiguo régimen. ¿Y qué es el antiguo régimen? Era pues lo que en ese momento estaba pasando en Europa, ¿no? Una monarquía con un rey absolutista, despótico, autoritario, donde no habían libertades, donde la burguesía estaba marginada del poder y con mayor razón el pueblo en general. Y por un lado pues había una iglesia todavía que mantenía esos privilegios junto con los gobiernos monárquicos.
¿Dónde se origina esto, profesor? Como justamente mencioné, se origina pues en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Eh, con las ideas liberales de John Locke, por ejemplo, pero que alcanza su mayor apogeo pues, en la Francia de mediados del siglo XVIII, ¿correcto? Es decir, entre 1750 para adelante. ¿Contra quién? Contra el absolutismo, ¿no? Profesor, ¿y por qué en Francia, digamos, tuvo su máximo esplendor? Porque Francia en ese tiempo fue, pues, una monarquía muy absolutista. Fue, sin duda, un régimen de uno de los más despóticos que había en la Europa de ese tiempo, representada, pues, por Luis XIV, en la cual, pues, su hegemonía era, o su poder, pues, era ilimitado, ¿no? Tanto así que él, por ejemplo, se hacía llamar, pues, que el Estado era él, ¿no? O sea, que no había nadie que solamente rendía cuentas a Dios, básicamente, ¿no? Ahora bien, entre los representantes, pues, de la Ilustración en Francia, que va a tener, digamos, un importante significado, es sin duda, pues, las obras de Montesquieu, de Rousseau o de Voltaire. Recuerden que gracias a ellos, pues, por ejemplo, se solicita, no, solicita, no, se sugiere de que el poder político que estaba en Francia sea dividido pues, en tres poderes del Estado, que no solamente se concentre en un solo poder, sino que existieran tres poderes del Estado. Poderes que hoy en día, pues, muchos países republicanos tienen, ¿no? ¿Alguien por ahí se acuerda cuáles son los tres poderes del Estado? A ver, ¿quién por ahí se acuerda? A ver. ¿Quién se acuerda de los poderes del Estado? El poder legislativo, muy bien. Otro, a ver, el poder judicial, ¿sí? Y el poder ejecutivo, judicial, legislativo. Muy bien, correcto, así es. Muy bien, entonces era un planteamiento que tenían ellos. Claro que obviamente no va a ser acogido notablemente o rápidamente porque de hecho pues hay intereses pues de la monarquía de no asimilar estas ideas, ¿no? Pero estos ilustrados van más allá pues de una simple división de poderes. Estamos hablando pues de cambios significativos básicamente en el pensamiento, de la forma que ahora pues el hombre pues tiene libertad a protestar, a criticar todo lo que estaba ocurriendo en su nación. Antes estaba completamente prohibido ese tipo de críticas. Con estas ideas buscan pues que el hombre empiece pues a revalorarse, que sea más crítico y reflexivo frente a la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, estos son, digamos, los grandes aportes de estos grandes pensadores. Ahora bien, ¿cuál es la característica o características más elementales, profesor, del pensamiento ilustrado? Bueno, en primer lugar, pues, que debe primar la razón. Ah, mucho bien, profesor. ¿Y qué es la razón? Pensar, es analizar, criticar, reflexionar, ¿no? Acerca de lo que obviamente está ocurriendo. Y eso es obviamente fundamental siempre tener en cuenta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Ah, el liberalismo. A ver, la palabra liberalismo, ¿a qué te suena? ¿A qué más o menos, qué idea tienes o qué crees que podría ser pues el liberalismo? Hablamos del liberalismo político, el liberalismo económico, pero más o menos, ¿qué entiendes por liberalismo? ¿Cuál podría ser ahí, cuál podría en este caso tener en cuenta por liberalismo? De repente, liberalismo te suena pues a libertad o te suena a conservar. Por ejemplo, cuando hablamos del liberalismo político, estamos hablando pues que ahora los representantes del pueblo tienen la oportunidad pues de no solamente participar en la vida política, sino también pues ser los actores más importantes para la realización justamente de las políticas de Estado. Porque como justamente te mencioné antes, pues los únicos que participaban en la vida política era pues la aristocracia, la nobleza, ¿verdad? Entonces acá lo que se busca pues es que exista pues una mayor participación, claro, ¿no? Cuando hablamos de liberalismo político, no solamente tienes la oportunidad pues de elegir a tus autoridades, sino también ser el representante de la población frente al Estado.
Correcto, ¿no? Claro que este papel lo va a jugar mayormente pues la burguesía, porque de hecho pues la población en general pues no va a asumir ese rol, sino van a ser la burguesía, ¿no? Como los representantes del pueblo. Cuando hablamos del liberalismo económico, estamos hablando pues de que se les dé la facilidad para poder exportar sus productos a otros países, donde el Estado pues no intervenga, ni tampoco pues sea un obstáculo para el comercio. Entonces ellos también buscaban, ¿no?, que el liberalismo pues pueda plasmarse. Para ello pues era necesario llegar al poder, justamente para evitar pues que el Estado sea un obstáculo en el comercio que ellos tenían, ¿no? Cuando hablamos de fe en el progreso, bueno, hablamos pues del optimismo que tienen, que es una forma también de pensar de que al comercio, el mercantilismo, el hecho de acumular riquezas, eso, digamos, es beneficioso, ¿no?, para las personas, ¿no? Ahí no solamente hablamos del optimismo, sino también hablamos pues del individualismo como tal, ¿no?, donde promueve pues la generación de riqueza. Como parte pues de esta característica del pensamiento ilustrado está también pues sin duda el espíritu crítico, claro, eso es fundamental. La razón y ser críticos y reflexivos son los ejes fundamentales del pensamiento ilustrado. Profesor, ¿y qué significa la doctrina del buen salvaje? Bueno, eso es una atribución de estos pensadores, donde franceses principalmente, donde decía pues que el hombre pues nace en su estado natural, y que obviamente con el paso del tiempo, pues la sociedad lo convierte pues en una persona totalmente distinta a lo que la naturaleza mismo lo podría, claro, una forma distinta, ¿no?, a lo que la naturaleza pues podría formarlo. Entonces lo que se busca es más bien pues enseñarle, ¿no?, enseñarle pues las doctrinas, los valores, para que obviamente sea una persona responsable, en fin. Pero de todos ellos, lo que más debe destacar y lo que nunca debes olvidarte es sin duda, pues, lo que tiene que ver, pues, con la razón y el espíritu crítico, y que obviamente está contra el absolutismo. Son tres cosas que no te debes olvidar con respecto a la ilustración. Ahora, ¿cuáles son las propuestas para transformar la sociedad según la ilustración? Bueno, tener pues un Estado liberal, que sea antiabsolutista. Y este Estado liberal solamente ¿quién lo puede dar? La burguesía. Ah, por ahí estamos viendo una intención, ¿no?, de este sector de querer tomar el poder político, ¿verdad? ¿Qué más? Habla pues de la igualdad jurídica, ¿no? Habla pues de la eliminación de los estamentos. Profesor, ¿qué es un estamento? Un estamento pues tiene que ver o se refiere básicamente a que dentro de la estructura social no puede haber, digamos, em, eh, cambios. Es decir, esa estructura social tiene que prevalecer y cada sector no puede combinarse una con la otra. Tienen que permanecer en esa misma posición. Por ejemplo, si una persona, soy un campesino, soy una persona que trabaja en el campo, pero yo no quiero trabajar más en el campo, quiero aspirar de repente a ser un abogado, un médico, pues obviamente una sociedad estamental te impide que puedas obviamente surgir socialmente o económicamente en este caso. ¿Cuál sería entonces tu destino? Simplemente seguir los pasos de tus padres, ¿no? En este caso, seguir siendo campesino, y mis hijos también seguirán siendo campesinos y así, ¿no? Por el cual pues se impedía pues un crecimiento, ¿no?, en cuanto a la estructura socioeconómica. Entonces lo que se buscaba acá era romper con ello, ¿no? Y de esa manera pues a la burguesía le permitió pues llegar al poder, algo pues que era imposible, ya que solamente eso podría lograrlo las grandes familias aristocráticas. Entonces lo que se buscaba era pues romper con ese estamento social. Y cuando hablamos de igualdad jurídica, hablamos pues de que los derechos puedan, digamos, ser de igual para todos, no solamente pues para la aristocracia, sino también para la burguesía y también para la población. Imagínate que antes, por ejemplo, cualquier persona sospechosa de un delito, sin prueba alguna, pues era torturado, encarcelado, incluso pues como parte pues de esa tortura la persona pues moría, y no había pues ni una culpabilidad o responsabilidad por parte del Estado cuando se demostraba su inocencia, por ejemplo. Antes pues no había nada de ello, ¿no? Cualquier sospechoso o que esté contra el régimen era pues torturado sin llegar a juicio alguno. Algo pues que de repente cuando era un aristócrata no sucedía lo mismo, ¿no? Por ejemplo, como consecuencia de ello pues aparecen unas normas que protegen pues la libertad de las personas. ¿Has escuchado hablar sobre el habeas corpus?
¿Alguien por ahí ha escuchado algo sobre el habeas corpus? Justamente el habeas corpus pues, es un mecanismo para poder proteger los derechos de las libertades individuales de las personas. Por ejemplo, ¿qué establece el habeas corpus? Establece pues que en este caso aquella persona pues que es, digamos, investigada por algún delito, pues tiene que hacerlo, pero sin la restricción de sus derechos, como por ejemplo la libertad. Mientras pues no demuestren pues tu culpabilidad, tú no puedes obviamente esperar que te investiguen en la cárcel, sino pues en libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un mecanismo de protección de los derechos individuales de las personas, por ejemplo. En fin, van a haber, pues, o se va a implementar o se busca aquí que se empiecen a aplicar normas o leyes que beneficien, pues, a los sectores mayoritarios y no necesariamente, pues, a los sectores más privilegiados, ¿no? Entonces, eso también es importante siempre eh, tomar tomar en cuenta o tomarlo presente, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Hablamos pues del liberalismo, del libre cambismo, ¿no? Aquí pues en esta etapa jóvenes va a aparecer dos doctrinas económicas, la fisiocracia y la escuela clásica. Ya cuando nos toca hablar sobre economía voy a tocar bastante este tema, pero voy a dar un pequeño resumen de qué significa, ¿de acuerdo? ¿Qué es la fisiocracia y qué es la escuela clásica? Por ahí me dice, profesor, ¿qué es un Estado laico? Ah, un Estado laico es decir que no tiene conexión o relación con la iglesia, es decir que es autónoma en ese aspecto, ¿no? Es un Estado donde los derechos se fundamentan en el ámbito civil, por el cual la iglesia pues no tiene, digamos, injerencia en las actividades que el Estado ejerce como institución, ¿no? Ese es un Estado laico, ¿no? La iglesia ahí en este caso no tiene, digamos, potestad o participación, ¿no? Y justamente acá en esta época, el rey y la iglesia pues estaban juntas en ese aspecto, ¿no? Eran pues los actores sociales más privilegiados, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la fisiocracia, profesor? Bueno, es una doctrina filosófica, perdón, económica, en la cual propone de que lo más importante para la prosperidad de una nación está en la actividad agrícola, ¿de acuerdo? Era una forma pues de dar la contra al mercantilismo, que el mercantilismo era pues otra doctrina económica por el cual decía pues que una nación es próspera gracias a la acumulación de metales preciosos. En cambio, la escuela clásica, ahora la fisiocracia es una escuela francesa y la escuela clásica es una escuela inglesa. Y la escuela clásica, ahí justamente aparece pues el padre de la economía moderna, que es Adam Smith. Los de esta escuela propone que el progreso de una nación es gracias al papel del trabajo. El trabajo obviamente es el que permite pues el crecimiento económico y la prosperidad obviamente de una nación, ¿correcto? Pero un trabajo en este caso asalariado. Entonces, y acá pues hablamos pues del Estado laico, ¿no? Que justamente me estaban preguntando, que era pues sin duda un Estado que no tiene nada que ver con el clero, donde el clero pues no tiene una participación ni una influencia en las decisiones del Estado, ¿correcto? Entonces, eso digamos lo que vamos a tener en cuenta. Y esos, profesores, ¿desde cuándo pues las monarquías o algunas monarquías o algunas naciones se separan de la iglesia, de la influencia de la iglesia? Justamente con las reformas protestantes. En Inglaterra, con el anglicanismo, en el imperio sacro romano germánico, sí, esto se mantuvo todavía porque hay que recordar pues que un sector importante todavía eran leales al catolicismo, pero al interior de ella recuerden que apareció pues el movimiento de Lutero y de Juan Calvino, por ejemplo, ¿no? La intención pues era justamente, ¿por qué? Porque había unos monarcas que querían liberarse pues de la influencia de la iglesia, ¿correcto? Entonces también es importante siempre tomarlo en cuenta. Muy bien. Vamos ahora rápidamente. Ahora, en algunas naciones la ilustración va a tomar mucha fuerza, en especial en Inglaterra, ¿correcto? En especial en Inglaterra. En Francia, si bien es cierto, esto va a llegar después, hay que recordar pues que la mayoría de las monarquías o de los países de la Europa de esa época eran pues monarquías absolutistas.
pero muchos de estos monarcas se dieron cuenta pues que la Ilustración era un movimiento imparable. Por lo tanto, pues tenían solamente dos caminos: detener ese avance de movimiento y de la Ilustración, que a la larga pues iba a perjudicarlos enormemente, o adaptarse a ella. Por eso es que algunos monarcas deciden implementar la Ilustración, pero con ciertas restricciones, para no perder su poder o sus privilegios. Hablamos pues del despotismo ilustrado, ¿no? Era un sistema pues de gobierno que trataba pues de conciliar entre lo absolutismo con las ideas de la Ilustración. Y justamente surge pues a mitad del siglo XVIII. Profesor, ¿cuáles son las características del despotismo ilustrado? Bueno, una de las características pues del despotismo ilustrado tiene que ver pues a promover un progreso social, pero bajo el control de las monarquías. Es decir, van a hacerse importantes reformas, pero controladas por la monarquía, donde claramente pues no van a perjudicar sus intereses, ¿correcto? Es decir, lo que se está impidiendo acá es a toda costa que la burguesía acceda al poder, y más bien son ellos los que se hacen responsables para mejorar la vida de la población, ¿no? Y obviamente cualquier demanda popular que quiera darse van a ser reprimidos notablemente. De ahí viene pues una palabra muy interesante, jóvenes. No sé si alguna vez has escuchado esta palabra donde dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir con eso, jóvenes? A ver, ¿cuál crece que sería, digamos, mm, la interpretación de este de todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Prácticamente estamos hablando pues de un papel paternalista, ¿no? Es decir, yo voy a hacer todo lo posible para que tú seas feliz, pero ni se te ocurra pues hacer demandas, ni libertades, ni querer pues también participación, no, 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 no. Tú solamente conténtate con lo que yo te doy y vas a ser feliz, punto. Claro, eso es lo que obviamente se buscaba, ¿no? Voy a hacer todo lo posible para aliviar o para dar bienestar a mi pueblo, pero sin que existan movimientos o que yo tenga que compartir el poder con ellos, no, para nada. Eso hay que evitarlo a toda costa. Entre las principales reformas que se va a dar durante el despotismo ilustrado jóvenes son pues una reorganización de la burocracia, es decir, acá se va a implementar nuevos funcionarios para mantener el aparato burocrático estatal, por lo tanto, pues se va a centralizar el poder. Y a partir de ahí, si te das cuenta, muchas naciones adoptan esa postura. Por ejemplo, la mayoría de los países en la capital están concentrados el poder, ¿sí o no? En el caso del Perú, por ejemplo, para irnos más acá cerca, ¿dónde está concentrado el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo? En la capital, ¿sí o no? En Lima, claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, justamente esta postura que tenemos actualmente, donde las ciudades, las capitales concentran el poder político, esto lo vemos bastante, pues, que nace en el despotismo ilustrado como tal, donde obviamente se crea todo un aparato burocrático donde se va a centralizar el poder en una determinada ciudad, que por lo general, pues, es la capital, ¿correcto? Por lo general es la capital. ¿Ya? Claro, tú miras, profesor, pero eso en la antigüedad también esto se daba. Por ejemplo, en el Cusco se concentraba todos los poderes, todo ello, claro. Pero obviamente cuando hablamos de aparato burocrático centralizado con tres poderes, donde todo obviamente se concentra en un solo sector, por supuesto que aquí lo vemos con mayor notoriedad, porque recuerden que muchos de los elementos eh, de lo que hoy en día llamamos Estado, o características, perdón, de lo que hoy llamamos Estado, proviene justamente de la Europa de ese tiempo. Hay muchos términos que aún todavía se mantienen aquí con nosotros desde el inicio de la República. Lo que es la presidencia, el primer ministro, las ceremonias de investidura, que incluso provienen de la época medieval. Recuerden pues las ceremonias, ¿no? El espaldarazo, el homenaje, la investidura, que ya hemos estudiado pues en la semana pasada, ¿verdad? Y bueno, para evitar pues mayores problemas con la población se va a abolir, es decir, se va a eliminar pues la servidumbre,
en algunos países también se va a dejar de continuar con la persecución de aquellos no cristianos o no católicos, como es el caso de la Inquisición. Y también pues las torturas en los procesos judiciales que venían pues desde el Imperio Carolingio, jóvenes. ¿Qué torturas, profesor, por ejemplo? Hablamos pues torturas como que la quemar en la hoguera, ¿verdad? Eh, ahogamiento, mm, latigazos, claro, como una manera pues de obligar pues a que admita pues su culpabilidad o no, ¿verdad? Claro, obviamente eran tiempos donde la justicia pues no tenía mecanismos mm, propicios para que esto pueda llegarse pues a hacer una verdadera justicia, ¿no? Se aplicaba mayormente la tortura para poder obligar a las personas a que digan su culpabilidad. Claro, muchos para evitar pues el dolor se atribuían culpabilidad a pesar que nunca lo eran. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eran tiempos donde la situación, al menos en justicia, era complicada, sobre todo para la población, que eran pues los más perjudicados con todas estas eh, situaciones que se vivían, donde no había respeto de derechos humanos, jóvenes. No había pues el derecho a la libertad, a la vida, nada de eso, ¿no? Eh, una persona pobre o del pueblo podía ser ejecutada por simple capricho de la aristocracia o del rey, por ejemplo. Va a haber una mayor tolerancia religiosa, ¿de acuerdo? Sobre todo para de aquellos que son pues de otras órdenes religiosas, perdón, son de otras iglesias, ¿no? Que obviamente no están ligadas al catolicismo. Profe, ¿qué es el regalismo? Bueno, es una forma también de privilegios que van a tener también la aristocracia, que de hecho es algo que también buscaban, porque son, digamos, o sea, hay privilegios para la iglesia, ¿de acuerdo? Por lo cual, pues, la aristocracia también busca pues, las mismas atribuciones que tiene la iglesia, ¿no? El regalismo, ¿no? Hay ciertas atribuciones que obviamente la aristocracia requiere que ya de por sí la iglesia también lo tenía. Y bueno, pues va a haber una reforma también ilustrada pues en lo que es la educación. Pero ojo, cuando hablamos de educación, hablamos pues de una educación todavía que es para la élite, para los sectores más conservadores, para los sectores más privilegiados, ¿correcto? No había pues aquí una educación eh, igualitaria que dé oportunidad a todos, ¿no? Eran solamente para ciertos sectores privilegiados. Entre los países que van a aplicar el despotismo ilustrado está pues Carlos III de España, Federico II del Imperio Prusiano, María Teresa, la reina de Austria, y Catalina la Grande o Catalina II, emperatriz o zarina de Rusia, ¿no? Del Imperio Ruso, ¿correcto? Entonces ahí estamos viendo justamente algunos elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Profesor, ¿y todo esto a qué viene pues con la primera revolución industrial? ¿Cuáles fueron, digamos, el cambio más significativo por la cual pues se va a dar ello? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, jóvenes. Gracias pues a estos cambios, estas ideologías por el cual busca pues que la burguesía tenga una mayor participación política, como consecuencia de ello es que la burguesía llega al poder. Y hay que recordar pues que Inglaterra es el primer país que va a establecerse una revolución dirigida justamente por la burguesía. En este caso hablamos pues de la revolución gloriosa, la revolución inglesa, por el cual ahora pues van a tomar el poder, ¿no? El poder político, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es fundamental siempre tomar en cuenta. Ahora, muchos dirán, profesor, pero explíquenme así una definición de la primera revolución industrial. Bueno, diríamos pues que es un proceso de grandes transformaciones en lo técnico, en lo científico, en la cual se va a basar en el uso de las máquinas para justamente realizar esa producción y que va a estar dirigida por la burguesía, ¿de acuerdo? Ahora, mucho dirán, profesor, ¿y esto qué impacto tuvo en el mundo? Muchísimo. ¿Por qué? Porque antes, jóvenes,
la población pues estaba acostumbrada a realizar sus trabajos de manera manual, por eso se llama pues manufacturas. Pero va a llegar un momento que ahora son las máquinas que se van a que se van a encargar justamente en la producción. Pero obviamente muchos dirán, profesor, ¿y esto en qué momento se pudo dar? ¿Y por qué Inglaterra fue la pionera? Claro, van a haber pues obviamente una serie de situaciones que justamente hoy día vamos a explicar de manera detallada, por supuesto que sí. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver pues con la Revolución Inglesa. ¿Esto qué significó, profesor? Que la burguesía llega al poder. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, la burguesía alcanza el poder político. Es decir, va a haber un Estado burgués representada en el Parlamento británico. Todos los países, Europa, eran monarquías absolutistas, incluyendo Inglaterra, pero fueron ellos los primeros o sea, la burguesía fue el primero en prácticamente rehusarse a, por así decirlo, a admitir los designios de un rey todopoderoso. No van a aceptar. Por eso es que ahí se implementa pues lo que se conoce como la monarquía constitucional, donde la figura del rey solamente va a prevalecer de manera como un tema formal, pero quien realmente está en el poder es justamente el parlamento, un parlamento que está integrado por la burguesía, que son los que van a aplicar las normas necesarias para ello. Entonces, una vez que jóvenes que la burguesía llega al poder, va a empezar pues a establecer ciertos lineamientos justamente para poder reforzar sus propias intereses, como por ejemplo, gracias a ello pues se da lo que se conoce como la revolución agrícola. Profesor, ¿en qué consiste la revolución agrícola? Consiste pues en nuevo uso de fertilizantes, en nuevas técnicas de cultivo. El campesino ahora va a trabajar la tierra, pero de manera asalariada, y el Estado se adueña de las tierras de las comunidades campesinas. A eso pues se le conoce como los campos cerrados, en donde obviamente el Estado burgués va obviamente a aprovechar estas tierras para la producción, y no solamente para el consumo interno, sino también para la exportación con otros países. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Estado burgués con un pensamiento liberal, basado en el comercio, en la integración económica, por así decirlo, ¿no? Bueno, con la integración económica me refiero pues, a una integración en la cual busca estas alianzas con otras naciones básicamente para el comercio, ¿no? De los productos que Inglaterra quería tener en el mercado europeo, básicamente, ¿no? Ahora, mucho dirán, profesor, ¿y cuáles vienen a ser acá las causas por el cual pues se dio pues esta primera revolución industrial? Bueno, una de las causas pues tiene que ver pues sin duda ante la gran demanda que el mundo exigía de los productos que Inglaterra ofrecía, en especial pues de la industria textil. Esto es también fundamental. La industria textil, digamos, va a ser primordial en el mundo de ese tiempo por el cual Inglaterra va a proveer a sus clientelas, ¿no? Va a haber una gran demanda, pues, de la industria textil, no solamente en el continente europeo, sino también, pues, en otras partes del mundo. Ahora bien, también es importante mencionar, pues, que Inglaterra elimina la servidumbre y más bien convierte, pues, a esas personas en trabajadores asalariados. Claro, van a ser explotados, pero esa explotación obviamente va a basarse pues en un salario. Y esto es conveniente hasta cierto punto para los intereses de la burguesía. ¿Por qué? Porque el trabajador asalariado obviamente va a tener necesidades de comprar productos. Y qué mejor pues que sean los productos que las empresas obviamente ofrecen. Y eso obviamente va a ser algo importante de tener en cuenta. Por eso que yo en este caso doy un ejemplo claro. Y de repente ustedes también me pueden responder. ¿Por qué en Estados Unidos, en esta guerra civil que había, por qué los del norte querían liberar a los esclavos afrodescendientes? A ver, ¿por qué querían liberar a los esclavos, los del norte y los del sur no? ¿Cuál era el propósito de los estados del norte de liberar a los esclavos? ¿Era con un fin altruista, porque sentían compasión por los esclavos, o porque había un interés económico de por medio? A ver, coméntame, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que presientes que ha sido así? De hecho, pues fue un interés económico, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, yo te hago una pregunta, ¿no?
Tú como productor, como comerciante, ¿qué te conviene tener más? ¿Un esclavo que solamente tiene su fuerza de trabajo y no recibe ninguna remuneración? ¿O tenerte como un trabajador o como un consumidor que gana un sueldo y que me vas a comprar mis productos? A mí, como comerciante, ¿qué me conviene más? ¿Un hombre libre o un hombre esclavo? Un esclavo. ¿Un hombre esclavo? Me conviene más tener un hombre esclavo o un hombre libre para... Porque un hombre libre, por ejemplo, puede trabajar. Y si trabaja hay que Hombre pagarle. libre. Claro. Y si gana un sueldo, ¿tiene para comprarme o no? Claro. Recuerden que los del norte eran industrializados. Prácticamente pues habían fábricas donde producían diversos productos. En cambio, los estados del sur vivían pues mayormente en un estado feudal, donde estaba pues el hacendado, donde vivía para el autoconsumo, explotando pues a sus esclavos en los campos de cultivo de algodón y otros tipos de productos. Entonces era necesario liberar a esos esclavos para masificar y expandir el comercio y la industria que requerían los estados del norte. Y como ellos pues tenían más tecnología, pues obviamente no fue tan difícil acabar con los estados del sur, ¿no? Que aún querían pues mantener el esclavismo, ¿no? Claro, entonces ahí vemos pues principalmente que fue un factor de interés económico, ¿no? Por el cual se buscaba la libertad de los esclavos. Muy bien. Y aquí pues claramente pues una de las razones fundamentales por el cual se afianza pues la revolución industrial tiene que ver pues con el dominio político de la burguesía, que son los que van a aplicar las normas, las leyes necesarias para poder expandir esta nueva forma de trabajo, ¿correcto? ¿Y por qué Inglaterra, profesor? Justamente porque fue el primer estado burgués y mayormente pues las fuentes de energía que se necesitaba en ese tiempo, también pues Inglaterra pues las proveía, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales fuentes de energía de la primera revolución industrial? Hablamos pues en este caso de la máquina de vapor, hablamos en este caso pues del carbón, ¿verdad? Que obviamente era necesario para que las máquinas puedan desarrollarse o en este caso puedan cumplir su función. Por ejemplo, si te preguntan cuál fue la industria que sobresale en la primera revolución industrial, rápidamente después tú vas a decir la textilería, ¿no? Por eso que muchas de lo que se ha fabricado, mucho de lo que eh, se han inventado, principalmente pues tiene que ver pues con la industria textil, ¿no? La máquina de telar, por ejemplo, es una de ellas, la máquina hilar, pero también pues utilizaron el transporte justamente pues para poder obviamente comercializar con otros pueblos. Por eso pues que surge la locomotora, por ejemplo. Surge pues el primer barco a vapor para navegar pues en otros puertos. Y también pues empieza a sobresalir la siderurgia, ¿no? Que es la forma pues de cómo utilizar el acero pues en la industria. Pero como todo cambio trascendental, que en este caso es la primera revolución industrial, tiene pues una serie de consecuencias, ¿no? Una de ellas pues es el maquinismo, es decir, el uso constante de las maquinarias para la producción. Y también pues surge un movimiento principalmente compuesto por trabajadores que van a estar contra las máquinas, porque consideran pues que eran las desgracias o eran sus desgracias, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las máquinas prácticamente impedían pues que las personas todos puedan tener un trabajo, porque solamente podían estar en las fábricas aquellas que manejaban o dominaban estas máquinas para poder producir. Por lo tanto, pues van a haber muchos despidos, ya que obviamente no se necesita pues de muchos trabajadores para producir, sino que las máquinas obviamente iban a hacer ese trabajo. Por eso que nació pues el movimiento ludita, ¿no? Que era un movimiento pues contra las máquinas. Y bueno, pues aquí se afianza pues principalmente la burguesía, en la cual pues va a tomar el poder político, va a tener representantes en el Parlamento que van a afianzar pues ese poder como un estado burgués, donde solamente el monarca es una figura simbólica de un estado que está controlado por la burguesía a través del Parlamento, ¿de acuerdo? Del Parlamento. Muy bien, chicos. Rápidamente, entonces, ahora vamos a hablar sobre la
Revolución Francesa. ¿Por ahí de repente alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, jóvenes, vamos ahora en todo caso pues a hablar sobre la Revolución Francesa. Les mencioné pues que era un tema trascendental porque de hecho pues, primero porque permite la consolidación de la burguesía francesa en la cual toma el poder político y como consecuencia de ello va a implementar una serie de normas que luego estos van a ser utilizadas con el paso del tiempo para un beneficio colectivo de las sociedades. ¿Cómo es que se dio, profesor, esta revolución? O en todo caso, profesor, indícame primero el concepto, ¿no? O la definición de lo que es la Revolución Francesa. Muy bien, podemos decir pues que de hecho es un proceso de luchas, ¿de acuerdo? Que va a estar dirigida, perdón, dirigida por la burguesía con la intención pues de acabar con el antiguo régimen y tomar el control del Estado. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente el antiguo régimen era un obstáculo para los intereses de la burguesía. ¿Cuáles vendrían a ser acá las causas, profesor, por el cual se dio la Revolución Francesa? Bueno, hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales, ¿no? En primer lugar, tomar en cuenta las razones políticas y las razones económicas. Por ejemplo, en el ámbito político había pues un interés de la burguesía de tomar el poder político ya que estaba marginada de ello. Era necesario pues en todo caso tratar de ir contra el antiguo régimen y poder tomar el poder. Algo similar pues que hizo Inglaterra varios años atrás. Las razones económicas también tienen que ver mucho porque eso va a empujar a la población a apoyar a la burguesía en ese propósito, ¿no? Había pues una crisis tremenda en Francia que agobiaba a la población. Profesor, ¿y por qué Francia paraba en crisis? Primero porque obviamente cobraban altos impuestos, porque Francia pues en sus constantes guerras, por ejemplo, gastaba pues militarmente, ¿no? En armamentos, logística, pero también porque la nobleza y el clero despilfarraban en banquetes, en joyas, en cosas banales. Y obviamente todo eso tenía que recaudar, el Estado tenía que recaudar con los impuestos. Y los únicos que pagaban impuestos era justamente la burguesía y el pueblo, más no la aristocracia ni el clero. Y eso va a causar pues mucha indignación en la sociedad. Justamente como por parte pues de estos abusos que se daban en ese tiempo, la población pues empieza a acrecentar más su enojo porque no había cambiado absolutamente nada. La miseria, la pobreza se había agudizado aún más todavía. Y eso sumémosles a un problema que muy poco se toca, pero que también fue un detonante para el estallido de la revolución, que tiene que ver pues con la crisis del trigo, que era pues el producto más importante del campesinado francés para su subsistencia. ¿Qué había ocurrido? Bueno, los cambios climáticos de ese tiempo perjudicaron las cosechas y por lo tanto pues la población no tenía cómo poder no solamente alimentarse, sino también cómo poder pagar a las autoridades debido pues a esta crisis que se había desatado. Entonces, toda esa situación colmó de paciencia a la población y se fue contra sus autoridades. Estas promovidas por la burguesía que buscaban, como justamente te mencioné, el poder político. Pero justamente para que la revolución fuera exitosa, antes empezó pues a darse estas ideas de la ilustración. La influencia de la ilustración fue determinante para que el éxito de la revolución fuese consumada. No hay revolución que antes no tenga una ideología, jóvenes. Y eso hay que tomar siempre en cuenta. Recuerdo, por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru. Nunca llegó a ser exitosa, ¿no? Muchos dirán, profesor, pero fue una revolución. Pero esa revolución pues se terminó, se diluyó, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un cimiento ideológico previo a los cambios que buscaba Tupac Amaru realizar en ese momento. Todas las revoluciones que tuvieron éxito siempre pasaron por una ideología previamente. Y la ilustración fue justamente una de ellas, la que va a luchar pues contra el antiguo régimen.
la que va a ayudar o la que le va a permitir a la burguesía ir contra el antiguo régimen, apoyado pues en estas ideas y con el apoyo de la población en general. Muy bien. Vamos hoy día rápidamente a ver las etapas de la Revolución Francesa. Ojo, en realidad pues son tres, pero en muchos exámenes, perdón, en muchos libros preuniversitarios como mencioné, o incluso libros de colegio, siempre tocan dos, ¿verdad? Pero hoy vamos a demostrar pues que la etapa imperial de Napoleón también fue fundamental. Para muchos historiadores, Napoleón fue el gran salvador de la revolución, y ahora lo vamos a ver por qué. Profesor, ¿por qué se llama etapa monárquica? Porque justamente aquí todavía hay la presencia del rey como una de las más importantes autoridades de la Francia de ese tiempo. Esto empieza, jóvenes, con lo que es la convocatoria a los estados generales. Es una especie de un parlamento que iban a reunir pues a los tres representantes del estado. Hablamos pues de la aristocracia, del clero y también del estado llano, es decir, el estado del pueblo, ¿correcto? ¿Por qué hizo eso el rey Luis XVI? Ante la presión de sus ministros, como Necker, por ejemplo, muy vinculado a la burguesía, era necesario pues llegar a una reunión y solucionar la crisis que estaba viviendo Francia en ese momento. Para ello, el planteamiento era pues hacer una reforma tributaria, por el cual tanto el clero como la aristocracia se van a oponer a esa reforma. Claro, obviamente cuando hay intereses de por medio, toda reforma, pues, de hecho va a ser rechazada justamente porque perjudica sus intereses. ¿Era necesaria una reforma tributaria? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es esa reforma? Que obviamente todos los estados paguen impuestos, porque recuerden que los únicos que no pagaban impuestos era justamente el clero y la nobleza, ¿no? La aristocracia. ¿Por qué fue un fracaso esta convocatoria o esta reunión? Más que todo por problemas de votación, jóvenes. Mientras que la burguesía quería que esto se votase por representante, por el cual pues eran mayoría, estamos hablando pues de más de 1.500 representantes, tanto la aristocracia como el clero querían que se voten por estado. Claro, eran dos estados contra uno. Entonces claramente pues eso iba a beneficiar a estos sectores. Y bueno, pues la burguesía no va a aceptar, ¿no? Y por eso pues que esto no llegó a buen puerto. Por eso es que la burguesía se van a reunir en otro recinto. Y aquí pues la burguesía juran no irse hasta darle una constitución a Francia. Este acontecimiento, ¿cómo se le va a llamar, profesor? Se le va a llamar pues la Asamblea Nacional, en el famoso juramento del juego de la pelota. Y cumple con su propósito. En ese mismo lugar, la burguesía promulga la Constitución para Francia. Ahí, pues, este acontecimiento se le conoce como la Asamblea Constituyente. Ahora bien, en esta asamblea, básicamente se buscaba restringir los poderes tanto del clero como de la nobleza, de la aristocracia y el rey propiamente dicho. Y más bien beneficiar a los sectores de la burguesía. Por ejemplo, se va a confiscar los muebles o el patrimonio de la iglesia, el clero, a través pues de una serie de leyes que van obviamente a restringir sus beneficios, sus privilegios. Y lo mismo va a ocurrir con la aristocracia, donde se le va obviamente se les va a implantar una serie de requerimientos que de hecho pues claramente perjudicaban a la nobleza. Prácticamente el Estado burgués iba a estar bajo su control y más bien va a estar sometido, perdón, la iglesia va a estar sometido al Estado burgués. ¿De acuerdo? Ese, digamos, es algo que va a ocurrir justamente en este momento. Y bueno, cuando el rey se entera, pues, que están haciendo una constitución donde iban a limitar sus poderes, solicita, pues, la intervención de la Guardia Imperial
La burguesía, pues, al darse cuenta de que hay un intento de desalojar a los representantes de la burguesía en la Asamblea Constituyente, invocan al pueblo a levantarse contra el rey Luis XVI. Y ese acontecimiento se dio un 14 de julio de 1789. Y gran parte de la población toma la Bastilla, el símbolo pues del antiguo régimen. Muchos eran profesor, ¿y qué es en este caso, qué viene a ser, qué es la Bastilla? Era una prisión, mayormente donde estaban ahí los opositores políticos del rey. Pero la toma de la Bastilla no fue algo espontáneo, jóvenes, fue intencional. La burguesía lo que buscaba era que el pueblo tome la Bastilla, porque ahí también habían armas, armas que podían ayudarles a enfrentar a la Guardia Imperial. Esa era la motivación principal. Y bueno, ya en 1791 se promulga la Constitución. Ahí justamente nace lo que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ah, eso es algo interesante. Donde claramente pues va a beneficiar eh, o que va a permitir pues que la burguesía logre tener pues un poder frente pues a la nobleza, frente a la iglesia. Posteriormente, los países imperiales, las monarquías de ese tiempo estaban preocupadas porque la revolución podía pues inspirar otros acontecimientos, otras luchas en otros países europeos de tendencia monárquica. Por lo tanto, era necesario acabar con la revolución. Es por eso que se van a formar una serie de coaliciones contra la Francia revolucionaria. Una de las primeras, pues, va a ser una coalición entre el Imperio Austriaco y Prusia, dos monarquías absolutistas que quieren acabar con la revolución. Como parte de este escenario tan complicado, jóvenes, empieza pues a ser cada vez más dramático la situación y por lo cual surgen clubs políticos, ojo, no partidos políticos, sino clubs políticos, en la cual pues claramente van a tener una tendencia, en algunos de ellos contrarias a la monarquía y otros a favor de ella. Por ejemplo, surgen los jacobinos, pertenecientes pues a la pequeña y mediana burguesía, que de hecho pues eran los más radicales, en la cual pues no querían nada de monarquía. Luego tenemos pues a los girondinos, que representaban los intereses de la alta burguesía, y también obviamente querían cambios significativos, es decir, que ya no exista el antiguo régimen, pero la transición que querían dar era moderada, es decir, no querían cambios radicales. Y por último tenemos a los fuldenses, que eran mayormente pues también representantes de la alta burguesía y sectores de la aristocracia, que querían que permanezca aún la monarquía, pero con cambios sustanciales. Ante ese escenario, declaran al rey traidor por pactar con estas monarquías que venían a invadir a Francia. Por eso es que ante esa situación, los jacobinos aprovechan ese descontrol, ese caos y toman el poder. Y se elimina la etapa monárquica, eliminan la asamblea legislativa y, y nace la Convención Nacional. Y su nacimiento se dio con la muerte del rey, que fue ejecutado con la guillotina. La República de Francia nace con la sangre del rey de Francia, jóvenes. Ahora, en esta etapa, jóvenes, la situación se había desbordado, porque para muchos, por ejemplo, la Convención Nacional fue la etapa más sangrienta de la revolución. Por ejemplo, los jacobinos habían hecho grandes transformaciones dirigidas por Robespierre. La población, es decir, la gente común se dio cuenta que la revolución también podía alcanzar en beneficio de ellos. Por lo tanto, pues se van a dar pues una serie de movimientos en pro de los campesinos. Pero eso no beneficiaba a la burguesía. Por eso es que la alta burguesía va a hacer todo lo posible para acabar con estos levantamientos campesinos que también buscaban ciertos beneficios como parte pues de la Revolución Francesa. Se produce acá pues la guerra de la Vendée, una guerra entre aquellos que estaban a favor de la revolución
y otra guerra que estaban contra la revolución. Ahora, lo curioso, jóvenes, es que quienes más buscaban los cambios, es decir, los que estaban más pegados a la revolución, era pues París, la ciudad de París principalmente. En cambio, la mayoría de los sectores de las regiones de Francia no eran pro-revolucionarios. Por eso que algunos historiadores dicen, pues, más que revolución francesa, diríamos pues una revolución parisina, que estaba obviamente a cargo de la alta burguesía. Claro, era una revolución que beneficiaba a la burguesía y no a la población exactamente. Como parte pues de esta situación, de este caos, se instaura pues el régimen del terror, en la cual Robespierre y sus secuaces van a tratar pues de eliminar a cualquier opositor o aquellos que estén contra sus dictámenes o también su forma de gobernar. Lamentablemente para Robespierre y para los sectores populares, la alta burguesía logra controlar el poder, los girodinos nuevamente toman el control y van a tratar pues de que esta revolución empiece pues a ir disminuyendo, ya que se estaba descontrolando cada vez más. Se produce acá pues lo que se conoce como la reacción termidoriana, donde los gironinos toman el poder y desplazan a los jacobinos de la toma del mando del Estado francés revolucionario. E instauran pues el directorio. El directorio. Dentro del directorio, la alta burguesía tiene que afrontar dos cosas, jóvenes, tremendamente. ¿Cuáles son, profesor? Una de ellas tiene que, pues, que afrontar la guerra exterior. Otros países se habían sumado, pues, a la lucha contra la Revolución Francesa. Y además tenía que enfrentar problemas internos, porque habían todavía sectores que estaban contra la revolución. E incluso habían sectores populares que querían reivindicaciones, como por ejemplo la conspiración de los iguales, donde estos movimientos campesinos los que buscaban eran igualdad de oportunidades, buscaban que las tierras también sean entregárselas para que pues, ellos también sean propietarios, ¿no? Pero obviamente la alta burguesía no le va a permitir eso y por eso va a tratar de aplastar estos movimientos campesinos. Ante ese caos, el directorio decide darle todo el poder a Napoleón Bonaparte, ¿no? Para que obviamente pueda obviamente llegar al poder y así de esta manera poder, en este caso, hacer los cambios y mantener la revolución que era lo que la alta burguesía esperaba. La alta burguesía le pide a Napoleón que dé un golpe de Estado, a cual pues se le conoce eso como el golpe 18 de Brumario, para que él tome el poder y continúe con las grandes transformaciones que la alta burguesía necesitaba. Ahí es donde pues aparece lo que conocemos jóvenes como la etapa o la era napoleónica, ¿no? O la etapa imperial, ¿de acuerdo? En la cual pues la era napoleónica tiene dos, eh, eh, se puede pues en este caso dividir en dos partes, ¿no? Una, lo que es el consulado, donde todavía en este caso Napoleón era cónsul y ya pues después de una etapa donde ya es emperador, ¿no? Como cónsul, por ejemplo, una de las cosas que hace es llegar a pactar con la iglesia a través pues del concordato. ¿Qué significa esto, profesor? El imperio napoleónico reconoce a la iglesia católica y a la vez va a continuar con muchos elementos que durante la revolución había rechazado del catolicismo, como por ejemplo el calendario gregoriano. En este caso, el imperio napoleónico reconoce el poder de la iglesia y a la vez nuevamente restaura, ¿no?, elementos católicos en la Francia de Napoleón. Y luego, pues, establece lo que es el Código Civil Napoleónico. Es una forma de establecer relaciones comerciales con otros países porque el propósito era, pues, sin duda, desplazar a Inglaterra del mercado. Recuerden que Napoleón tenía tres objetivos: controlar la convulsión social, anular, pues, la restauración de la monarquía para que la alta burguesía tome el poder y hacer de Francia, pues, una potencia industrial que pueda, pues, rivalizar, ¿no?, que pueda competir con Inglaterra. Por eso es que como parte pues, de su etapa imperial, Napoleón no solamente detiene el avance de los países imperialistas monárquicos que quieren acabar con la revolución, sino que contraataca. Y una de sus primeras medidas es hacer un bloqueo comercial
un bloqueo continental en el comercio contra Inglaterra. Para ello, pues tenía que tomar Portugal y pide permiso a España justamente para pasar por ese lugar y poder obviamente someter a Portugal porque el propósito era bloquear a Inglaterra. Francia pues consigue su propósito y de paso pues también somete a España, pese a que España era su aliada. Ante el fracaso del bloqueo continental, lo que hace Napoleón es obligar a otros países a que no tengan relaciones comerciales con Inglaterra, que todo lo que necesiten sea para que Francia obviamente les iba a proveer. Por eso es que hace una campaña militar contra Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en una primera ocasión Napoleón había obligado a Rusia a que solamente tenga tratos comerciales con los franceses. Rusia, pues, al desacatar ello, Napoleón, pues, decide incursionar y aplastar a los rusos, pero lamentablemente fue un fracaso, ya que el invierno de Rusia provocó, pues, la muerte de las 3/4 partes de su ejército. A partir de ahí, Napoleón, pues, empezó a tener una serie de derrotas, que entonces ahí donde se demostró, pues, que Napoleón no era invencible. Una de las batallas, pues, que sin duda provocó pues la primera derrota de Napoleón fue sin duda en la batalla de Leipzig, donde hoy al final pues va a ser obviamente encarcelado y obviamente llevado, ¿no?, a una isla. Posteriormente Napoleón nuevamente regresa a Francia con el apoyo de la alta burguesía. ¿Por qué? Porque se había restablecido la monarquía en Francia. La alta burguesía no estaba contenta con ello. Y Napoleón nuevamente vuelve al poder, pero solamente durante 100 días, ya que nuevamente va a ser derrotado en la batalla de Waterloo, donde el imperio prusiano, austriaco e inglés se enfrentan pues a Napoleón y lo derrotan una vez más. Y para asegurarse que nunca más vuelva a incursionar en la política, esta vez es encarcelado en una isla mucho más lejos todavía, para que nunca más pueda volver a intervenir militarmente en Europa. Y para asegurarse, para ello, y bueno, para asegurarse, lo envenenan. Poco a poco Napoleón fue siendo envenenado poco a poco con arsénico hasta su muerte, para que vean pues la figura notoria que era Napoleón en ese tiempo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, jóvenes, de la Revolución Francesa? Bueno, consecuencias políticas. Se elimina pues la monarquía francesa, por lo cual el poder político ahora va a estar a cargo de la burguesía. En el ámbito social se disuelven pues los privilegios estamentales, es decir, la estructura social que les mencioné en su momento desaparece. Y en el ámbito económico se va a abolir la servidumbre, también se suspenden los derechos feudales en desmedro de la iglesia y de la aristocracia, y Francia pues se convierte en una potencia industrial. Pero ojo, eso va a ser todavía entre 1830 y 1848. ¿Por qué? Porque tras la muerte de Napoleón nuevamente se instaura la monarquía en Francia, pero va a ser la alta burguesía que a través de otras revoluciones como la de 1830 y la de 1848 van a afianzar su poder, y a partir de ahí Francia se convierte en una potencia industrial en Europa. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar pues que ese proceso fue largo y muy tormentoso para la sociedad francesa, pero al final lograron su propósito. Muy bien. Vamos entonces rápidamente, chicos, a desarrollar las preguntas que están en la plataforma. Les prometo que más adelante, si no es hoy o mañana, les dejo una actividad así interactiva para que como jugando puedan obviamente conocer o aprender más, ya, chicos. Sino que por falta de tiempo a veces me impide hacerlo. Muy bien, vamos a ver acá. Un ratito acá. Acá stop. Un momentito. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver aquí. Vamos a resolver las preguntas tipo examen de admisión, chicos. Ustedes ahí me ayudan, ¿ya? Vamos a resolverlo juntos. Antes de que terminemos la clase, recuerden que hoy ya tienen a 5:30 química, ¿ya? A ver, un ratito, chicos. Más bien, si tienen alguna pregunta, me la hacen, por favor, ya, no se olviden, ¿ya? A ver acá. A ver, primera pregunta, ¿ya? Vamos a ver.
Se puede ver, ¿no? La pantalla completa. Está muy bien. Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos a ver acá, ¿sí? A ver, vamos aquí. Dice, en el siglo XVIII, en Inglaterra se presentaron ciertas condiciones que favorecieron su desarrollo económico, tales como el aumento de la producción agrícola y el avance del conocimiento científico. Muy bien. Y tecnológico. De igual forma, otro factor que permitió el despegue de Inglaterra durante la primera revolución industrial, ¿cuál fue? A ver, el surgimiento de una clase obrera, la disminución de la industria textil, la inmigración francesa, el aumento del contrabando o el aumento de la población. Si yo produzco alimentos, ¿qué me conviene más para vender? ¿Que la población crezca o que disminuya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumento de población? Claro, porque al aumentar la población como parte de la revolución industrial, tengo una mayor demanda, me exigen más alimentos, me exigen más vestimentas, por lo tanto, pues la industria textil y la actividad agrícola van a ser beneficiosas para Inglaterra porque yo les voy a proveer de lo que ellos necesitan. Claro, el aumento de la población, eso beneficia enormemente a los ingleses. A ver, acá una sobre la Revolución Francesa. A ver acá. La Revolución Francesa, miren, 1789-1815, ¿no? En la época donde Napoleón pierde la última batalla de Waterloo. Es un acontecimiento de la historia universal que da inicio a la edad contemporánea y se define como la lucha de la burguesía para derrocar el antiguo régimen. Una de sus causas fue, ¿ah? La crisis económica del Estado francés, las ideas republicanas de Luis XVI, la derrota de Francia ante sus colonos, o colonias debería decir acá, el aumento de la producción agrícola o la influencia de las ideas anarquistas. Bueno, una de las causas fue sin duda la crisis, ¿no? El déficit fiscal que había y por la cual pues la población estaba harta de esa situación, ya que recuerden pues de que tenía que pagar impuestos. Y estos impuestos que cobraba el Estado francés era despilfarrado pues en banquetes, en la compra de joyas y encima pues en las guerras que sostenía Francia con otros países, ¿no? Entonces ahí la respuesta ¿cuál es? La A, ¿sí o no? La A, muy bien. Vamos a ver acá. 3. En el contexto de la Revolución Francesa, la crisis económica generalizada en Francia llevó al monarca Luis XVI a convocar a los estados generales, como medida pues de urgencia por recomendación de su asesor económico Jacques Necker. El objetivo de esta convocatoria, ¿cuál era, jóvenes? ¿Cuál era el asunto de la reunión? ¿Qué se buscaba? Ahí por ahí de repente, ¿te acuerdas o no? Y eso lo mencionamos, ¿ah? Que todos tenían que pagar impuestos, ¿sí o no? Ah, quería pues hacer una reforma tributaria, ¿sí o no? Entonces la respuesta es la A, ¿no? Ahí está muy bien, muy bien. Durante la Revolución Francesa y específicamente en la etapa de la Asamblea Constituyente, se dice acontecimiento fundamental en el desarrollo del proceso revolucionario. Ah, Asamblea Constituyente, estamos hablando en este caso que todavía estamos en la etapa monárquica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó en la Asamblea Constituyente? Se promulgó la Constitución, ¿no? Correcto, de 1791. A ver, ¿se hizo el juramento de diputado de la Sala de Juego de la Pelota? No, ese es en la Asamblea, me parece, nacional. Así que la ha descartado. Se enunció la declaración de la guerra contra Austria y Prusia. Se emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se realizó la convocatoria de los representantes para los Estados Generales. No, eso fue en la convención. Perdón, eso fue, perdón, en los Estados Generales. Se dio el asalto a la plebe por el París en las Tullerías, tampoco. Ahí, ¿qué fue en la Asamblea Constituyente? ¿Qué se declaró, jóvenes? ¿Qué se dio? Se Sí. promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Claro, está. Profesor, ¿y por qué hombre y ciudadano? ¿Por qué lo diferencia? Porque en este caso el burgués quería también darle ciertos privilegios al pueblo. Porque, ojo, esta revolución fue básicamente en beneficio de la burguesía.
pero también le va a dar ciertos privilegios a la población de menor medida para que obviamente continúe con el apoyo, ¿no? Porque los grandes artífices de la revolución fue el pueblo, que se levantó frente al antiguo régimen, pero que fue obviamente utilizado por la burguesía para conseguir pues dichos propósitos, ¿no? Muy bien, continuamos acá. La Revolución Francesa tuvo un largo proceso debido pues o dividido en tres fases. La primera fue la monarquía constituida por los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. La segunda fue la República, constituida por la Convención, el Directorio y el Consulado. Y la tercera fue el Imperio dirigido por Napoleón. ¿Cuál de los siguientes eventos perteneció a la fase republicana? O sea, estamos hablando de la Convención, Directorio y Consulado. El establecimiento del Comité de Salud Pública y la aprobación de la ley de lo sospechoso, ya, eso obviamente tiene que ver en este caso con el régimen del terror de Robespierre. Muy bien. B, el retiro del Estado llano debido a las discrepancias por el estado de la votación. Bueno, ese ha sido en la etapa monárquica, descartado. C, la victoria de Napoleón en la batalla de Austerlitz. No, esa es en la etapa imperial. El juramento del Estado llano en el juego de la pelota. Esa es en la etapa monárquica. La promulgación de la ley de la Constitución Civil y el clero. Ah, esa es en la etapa monárquica, lo que es la Asamblea Constituyente, en la cual te mencioné pues que el clero y la aristocracia perdió bastantes privilegios. Una de ellas es la Constitución Civil y el clero, es decir, que la iglesia se somete al Estado burgués. Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta, jóvenes? La A, ¿no? Esto se dio pues en la convención con Robespierre, ¿no? Donde obviamente se iba a ejecutar a todos aquellos que estaban contra la revolución. Muy bien. Vamos a ver acá. El intento del rey Luis XVI de huir hacia Austria y el llamado que hizo a la corona austriaca para intervenir contra la Revolución Francesa, ¿qué provocó? ¿El fin de la monarquía constitucional? ¿El ascenso de Napoleón? No, el ascenso de Napoleón eso va a ser mucho después. ¿El fortalecimiento del consulado? Tampoco. ¿La intervención militar de Inglaterra? ¿La modificación total de la Constitución? No. Prácticamente eso provocó que nazca la República con la ejecución de Luis XVI, ¿sí o no? Y recuerden que la ejecución de Luis XVI permitió el nacimiento de la República, pero también coincidió pues con el fin de la monarquía constitucional, ¿no? Que era lo único que podía sostener a la monarquía, a la figura del rey. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La A, ¿no? Claro. Con la ejecución de Luis XVI se acaba la monarquía constitucional o la etapa monárquica y se da pues la etapa o la fase republicana. Muy bien, continuamos. En 1792, poco después de la batalla de Valmy, recuerden que la batalla de Valmy fue interesante porque tras el éxito de los franceses, ahí es donde se empieza a tocar la marsellesa, para muchos uno de los signos más importantes y bellos del mundo, ¿no? La Asamblea abolió la monarquía e implementó la república. Entonces, ¿el poder pasó a manos de quién? Que concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Al comienzo lo controlaron recuerden que primero fueron los jacobinos y luego los girondinos, ¿sí o no? Bueno, acá dice, no, fueron controlados por claro, los girondinos eran los moderados, pero luego fueron desplazados por los jacobinos, que eran los más radicales. El 5 de septiembre de 1793 se implantó el régimen del terror, por los cuales fueron enemigos de la revolución, fueron ejecutados. Ajá. Entonces, ¿el poder pasó en manos de quién? En primer lugar, de la convención, ¿sí o no? Que pasó primero por parte de los girondinos y posteriormente fueron los jacobinos, ¿sí o no? Claro, entonces eso es muy importante. Correcto. Vamos a ver acá. Esta sería la respuesta, ¿no? La letra D de dedo. ¿Ya? Muy bien. Por ahí una preguntita. Claro, la D. Muy bien, correcto, correcto. La Revolución Francesa abarcó desde 1789 a 1815 y se desarrolló en varios periodos en la Asamblea Constituyente, la Convención, el Directorio, el Consulado y el Imperio. El periodo del consulado es importante porque estamos hablando de la época de Napoleón, todavía cuando era cónsul. ¿Por qué era importante el consulado? Puso término al sistema político, social, económico imperante en Francia, consolidó los derechos de propiedad, libertad individual e igualdad de derechos,
aprobó la Declaración de los Derechos Naturales del Hombre y Ciudadano, anuló derechos de los privilegios de los señores feudales dueños de las tierras, o, en este caso, elaboró una constitución que se convirtió en Francia en la monarquía constitucional, elaboró, perdón, una constitución que convirtió en Francia en una monarquía constitucional. No, claramente, pues la esta, en este caso, está completamente descartado, ¿sí o no? Anuló los derechos de privilegios de los señores feudales, eso ya se hizo antes. Aprobó la creación de los derechos naturales de un ciudadano, eso se hizo en la Constitución, ¿no? Eso se hizo eh, en la Asamblea Constituyente. Consolidó los derechos de la propiedad y libertad individual de la Iglesia de los derechos, de la libertad individual de los derechos, o puso fin al sistema político, sistema imperante en Francia. La A, ¿sí o no? La respuesta, ¿no? La A, porque las anteriores ya se habían hecho antes. Y la última, jóvenes. La Revolución Francesa produjo profundos cambios en lo político, en lo económico y social. El cambio más importante, ¿cuál fue? A ver. El control absoluto de los mercados, la aparición de un Estado moderno, la confiscación de las propiedades, el surgimiento del liberalismo o la promoción de una propiedad social. ¿Cuál cree que, bueno, la E descartada, ¿no? Pero ¿cuál? Pues la A también. Pero ¿cuál sería ahí? ¿La B, la C o la D? ¿Qué dicen ustedes? La D. Claro, ¿no? El liberalismo, ¿no? Que es lo que se buscaba, en la cual pues los franceses, la alta burguesía francesa es la que buscaba, ¿no? Muy bien, chicos, correcto. Perfecto, chicos. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí? ¿Qué inquietud, dudas que tengan?